Trabajo y la formación docente en tiempos de pandemia, imperio de la tecnología, neoliberalismo y neurociencias. Todos los días recibimos un constante vendaval de noticias, afirmaciones y hasta acusaciones de los medios de comunicación que reclaman a viva voz el retorno de los docentes a las aulas, exigiendo la vuelta a la presencialidad y vinculando la negativa del colectivo docente con una intransigencia que estaría demostrando su extrema postura sindical. Por otro lado, también se ha puesto en juego distintos reclamos en el hacer de los docentes, los modos de vincularse, de enseñar, de exigir. Estos embates a la labor docente no son algo nuevo. De algún modo se trata de una construcción que lleva décadas. Lo percibimos constantemente, pero lo vivenciamos de forma acentuada en pandemia. Resulta interesante analizar a qué imaginario responden estas posturas, qué tipo de ideologías se ocultan tras las críticas y también qué ocurre con la subjetividad de los docentes ante tales demandas. La percepción que tiene la sociedad acerca del trabajo docente es sin duda producto de varios factores. La fuerte impronta del normalismo y su prestigio casi mítico subyace en los comentarios y calificaciones. Para Piñao y Virgin, el normalismo logró imponer un imaginario ilustrado con fuertes elementos positivistas, republicanos y burgueses que subsisten como herencia de la matriz fundacional y que conviven con las nuevas configuraciones y problemas que enfrenta la formación. El arquetipo de la maestra normal, mujer proveniente de sectores medios o medios bajos, capaz del ascenso social a partir de la docencia, aún perdura en la retina de la sociedad. A esta construcción se le suman las constantes referencias a la vocación, el sacrificio y la abnegación por el ideal superior de la educación y del progreso, la figura del sacerdocio y el deber, la idea de darlo todo. Es interesante relacionar esta descripción con las exigencias por parte de las familias y la superioridad con respecto al cumplimiento de las múltiples tareas fuera del rango horario y aún implicando la exposición de los trabajadores de la educación a la enfermedad ante condiciones edilicias o sanitarias inadecuadas. Podemos pensar que este ideal no se corresponde con los docentes de hoy ni con los futuros egresados de los centros de formación. Actualmente los estudiantes de los institutos de formación ya no responden a los esquemas normalistas, ya no pertenecen a esos sectores en ascenso. Desde los mismos institutos de formación a los jóvenes se les adscriben otras características deficitarias, carencias de vocación, carencias de lo imprescindible para ser docente. A partir de este discurso se alimenta la estigmatización y se producen sujetos convencidos de su minusvalía. Tomando en cuenta esta perspectiva entramada con los efectos de la organización de la tradición normalizadora y disciplinadora, aparece el concepto de alumnidad. De acuerdo a Friedman, este concepto implica asimilar al alumno del profesorado como un niño, con todo lo que esto implica, un proceso de infantilización que lo vincula a la irracionalidad, la irresponsabilidad. En definitiva, estaría alimentando su incapacidad para verse como un trabajador y más aún como un profesional. En efecto, los docentes en formación y los docentes en ejercicio no responden a los imaginarios de la sociedad en general y de los formadores en particular. Los cambios sociales no son fácilmente percibidos y hasta son negados por el anhelo de un pasado mítico imposible de recuperar. La realidad es que paralelos a los reclamos ocurren cambios sociales que desarrollan junto con nuevos modos de regulación social. Existe un entrecruzamiento de los modos de regulación social construidos en diferentes espacios y posiciones sociales que son atravesados por dinámicas en fuerte proceso de mutación. La misma dinámica del sistema educativo se entrecruza con otras dinámicas sociales que no le son ajenas. En este marco ocurre lo que se denomina el desplazamiento del lugar del Estado y la gestión del yo, bajo la forma de una administración del riesgo. De acuerdo con Palamides, la configuración de estas subjetividades se da en base a la seguridad y el cálculo del riesgo futuro. El repliegue del Estado benefactor y los pasajes de gobierno a gobernanza marcan un tiempo incierto donde la globalización y la influencia de los organismos internacionales en la configuración de las políticas educativas es definitorio. Este proceso responde a la tercera revolución industrial, donde el neoliberalismo educativo penetra al Estado introduciendo la rentabilidad y los costos de los sistemas escolares, promoviendo la privatización y mercantilización de los sistemas, mientras que cobra protagonismo la idea de la internacionalización de la educación y la cultura mundial. Van apareciendo en este contexto las pruebas estandarizadas impulsadas por organismos internacionales, cuyos resultados son publicitados en forma de rankings en los medios de comunicación masiva y se erosiona aún más la docencia y la formación docente. De esta forma, todo se pone en cuestión.
Mucho se dice y se discute en cuanto a la formación docente, cómo formar docentes críticos, profesionales reflexivos, innovadores pedagógicos. Sin duda, a simple vista, sería imposible no coincidir con muchos de los postulados que se ponen en juego, pero será necesario revisar algunas de las ideologías que aparecen detrás de los conceptos tomadas y reinterpretadas en el marco del neocapitalismo. La figura del docente carga con todos los comentarios, la escasa formación, el valor que se le otorga a los métodos que constituyen modas y la falta de resultados. Para Carrizales Retamosa, el mismo protagonista se hace cargo de las deficiencias que supuestamente porta, convirtiéndose en un ser alienado, preso de las circunstancias. Hay una deformación de la realidad generada por una ideología funcional a esas estructuras que actúa como una falsa conciencia. Esta ideología se expresa mediante la forma común de pensar y la forma normal de hacer. Así el pensamiento hegemónico del buen docente se instala y se complementa con el concepto del buen alumno, generando un proceso de retroalimentación. En este marco aparece el uso del concepto de cambio como una herramienta para perpetuar. Se trata de un cambio que no busca transformar, sino conservar. Parte de los cuestionamientos al docente y a la escuela parten de su inhabilidad de adaptarse al cambio. Tiene sus raíces en las representaciones que la sociedad realiza de la función. Algunos decires populares lo muestran fácilmente: el que sabe hace y el que no enseña. Se evidencia que la posición epistémica del docente con relación a la producción del conocimiento, la separación entre producción y reproducción, influye en el imaginario y deteriora su autoridad social. El saber propio del docente, que radica en la transmisión cultural, no constituye un valor de prestigio social en sí mismo. Se observa una falta de confianza en la capacidad de los docentes de llevar adelante su práctica de manera profesional. Las lógicas del sistema en cuanto a las designaciones y los cargos tienen cierta responsabilidad en los modos de actuar de los docentes, formando parte de su propia alienación. De acuerdo con Peraza, hay un aumento sostenido de las actividades de formación continua que presentan cierta desarticulación con diferente calidad, pertinencia y nivel académico, siendo finalmente el puntaje el factor de elección y dejando a un segundo o tercer plano la calidad y relevancia que tiene el contenido en relación a la práctica o al interés profesional. No es de extrañar entonces el constante bombardeo al que se ha sometido a los docentes en tiempos de pandemia, la oferta de todo tipo de cursos que ofrecían resolver la educación en la virtualidad, muchos de ellos ignorando las prácticas contextuales y las dificultades de acceso de los estudiantes vulnerables, son una prueba de la escasa confianza que la sociedad deposita en los docentes y su capacidad de generar prácticas adecuadas. El núcleo de las propuestas que acompañan el e-learning reside una estructura que se hace cada vez más explícita: la equiparación de la labor del docente con el mundo empresario, el rendimiento y el home office. Tal como lo describe Brenner, hay un perfil último económico-político dentro del neoliberalismo actual que busca vincular la situación de la pandemia con lo que implica el trabajo por proyectos, la remuneración por proyectos y la inexistencia de sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores. La inquietante frase nueva normalidad nos remite a cambios radicales en los modos de vida y pone de manifiesto un futuro al que tal vez ya hemos comenzado a transitar con el auge de las neurociencias. En 1932, Aldous Huxley publicó su obra Un mundo feliz, en la que describe una sociedad de castas distópica gobernada por la ciencia y la racionalidad del sistema productivo con manejo de las emociones. Huxley escribe: y aquí el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno debe hacer. Tal es el fin de todo el acondicionamiento, hacer que cada uno ame el destino social del que no podrá liberarse. Es interesante ponerse a pensar cómo juegan las capacitaciones en neurociencias, tan en auge actualmente con la nueva normalidad que propone la pandemia. El texto de Jean Debout da cuenta de las relaciones entre la llamada crisis de la educación y la entrada de las neurociencias al campo educativo. Para el autor, la psicologización y la neurologización son los paradigmas a través de los cuales la subjetividad, un terreno anteriormente soberano y privado, se dobla al dominio público y político. De esta forma, se trata de psiconeurologizar la subjetividad, convirtiendo lo privado en público. El discurso avanza sobre la educación y ya resulta difícil definirla. Se percibe en términos de una cultura débil y biología fuerte.
De Vos avanza en el análisis concluyendo que la idea central de la neuroeducación es que en última instancia la biología no es tan fuerte, ya no puede manipularse empleando la terminología adecuada, pudiendo ser administrada por un cerebro educado. Esto implica analizar las consecuencias reales que presentan las neurociencias como la herramienta ideal para la neoliberalización y mercantilización de la escuela. En este sentido, Bonilla Molina también advierte acerca de los constantes avances de las neurociencias y la inteligencia artificial y su implicancia en la educación y el futuro, considerando que el debate de las neurociencias implica no solo desafíos éticos humanos, civilizatorios y pedagógicos, sino que también tensionan la relación capital-trabajo, explotación laboral, dominación política y control cognitivo sin precedentes en la historia. Ante tal panorama será necesario preguntarse qué decisiones tomaremos como docentes ante los avances de los discursos hegemónicos y qué transformaciones podremos generar si somos capaces de llegar a pensar lo impensable. Volver a la humanidad de nuestra práctica, ese reconocimiento del otro que posibilita una relación dialógica, constituyen nuestra mejor herramienta. Sin duda, las perspectivas hegemónicas del mañana exceden al mundo feliz de Huxley. Los docentes han sido llamados a convivir en la vorágine de la pandemia, que desnuda todas las debilidades del sistema, pero que también logra claramente señalar los peligros que debemos considerar, transitar y debatir con respecto al futuro de la educación.